¿Qué onda, Facu Compis? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? En este video vamos a hablar acerca de la materia Análisis Matemático 72 para la Facultad de Ciencias Económicas, para todas las carreras de Ciencias Económicas, Administración, Economía, Actuario, Contabilidad y demás. Este video va a servir muchísimo, de verdad. Vamos a hablar acerca de esta materia, vamos a ver los pros y las contras de esta materia, vamos a ver las diferencias entre hacerla por CBC o por UBA 21, vamos a ver cuál es la mayor complejidad de esta materia, dónde tenés que prestar atención, qué temas son más difíciles y tenés que ponerle más énfasis, la metodología de estudio y al final, algo muy interesante, vamos a analizar los parciales, tanto primer parcial, segundo parcial y el final para que veas exactamente qué es lo que te toman. Así que espero realmente que este video te sirva. Este video lo vamos a hacer con una estudiante avanzada que se encarga de dar clases particulares sobre esta materia, así que nos va a poder contar exactamente qué es lo que necesitamos saber. También te recomiendo que si necesitas ayuda con esta materia, como ya sabes, siempre te recomiendo los cursos de FILAD, que son cursos digitales básicamente, en los que podés acceder y tener todo el material completo, desde lo teórico hasta lo práctico, ejercicio resuelto, un grupo de WhatsApp, poder sacarte las dudas y demás. Te lo recomiendo muchísimo si es que te cuesta la materia, así que ya sabes, en la descripción tenés más información y con mi cupón de descuento vas a tener un 15% de descuento. Te recomiendo que lo uses porque te va a servir muchísimo. Y por las dudas, si necesitas ayuda con tus otras materias del CBC de Económicas, te recomiendo que veas esta lista de reproducción en la cual hablo acerca de cada una de las materias del CBC de Económicas que te va a servir muchísimo. Dale, ahora sí, vamos directamente con el video. Ahora sí, estamos acá con Leila y vamos a hablar acerca de cómo es la materia Análisis Matemático 72. Bienvenida, Leila. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien por acá. Leila, si querés presentarte quién sos vos, de qué trabajás y bueno, por qué estamos haciendo este video, ¿en qué nos vas a ayudar? Bueno, perfecto. Mi nombre, como dijiste, es Leila. Hace ya como 6 años que doy clases para CBC de todo lo que es el área matemática, de análisis matemático, química, física, álgebra y demás. Soy estudiante de Ciencias Matemáticas y Ciencias de Datos en la UBA. A falta de una carrera hago 2, así que bueno, eso básicamente. Bien, excelente. En este caso vamos a hablar acerca de Análisis Matemático 72, que es una carrera, que es una materia del CBC de Económicas, ¿no? Exactamente, sí, de Económicas. Excelente. ¿Qué es lo que se da en esta materia? Bueno, en esta materia se ve desde toda la parte introductoria, repaso del secundario, desde números reales hasta series y sucesiones con ciertas aplicaciones económicas, que eso es lo que más que nada resalto, que tiene ya un inicio a lo que es la economía y toda la parte más económica. Bien, excelente. ¿Y si vos tuvieras que decir los ejes de la materia en cuanto al contenido, en cuanto a los temas que vamos a ver, los temas más importantes, ¿cuáles son? De por sí la materia se divide en 6 ejes. Está el primer eje, que es todo más de números reales y funciones. El segundo, que vendría a ser de límites y continuidad. El tercero, de derivadas. El cuarto, de integrales. Y el quinto, de series. Bien, excelente. ¿Y estos ejes están relacionados entre sí o hay alguno que quizás esté separado? Si bien yo considero que todo lo que es el área matemática es acumulativa, porque de por sí no podés hacer un estudio de una función sin saber lo que es una ecuación, hay temas que sí se pueden estudiar por separado. Es decir, por ejemplo, podés arrancar a partir de derivadas, pero está buenísimo que tengas esa base incorporada. De hecho, por ejemplo, integrales no podés hacer sin saber derivadas. Entonces, hay temas que sí son más correlativos que otros. Bien, excelente. En cuanto a lo que son los temas del primer parcial, ¿qué temas entran en el primer parcial en este caso? Dentro del primer parcial arranca a partir de funciones. Bien, ¿qué es lo que se da en funciones en específico? Eso, en funciones al principio es como la parte más densa de la materia, creo yo. La unidad 1 es la más densa, donde se ve el estudio de cada una de las funciones, desde función lineal, cuadrática, exponencial, logarítmica, homográfica, trigonométrica y demás, que eso no se evalúa en realidad. O sea, lo ponen más como repaso del secundario y como herramienta, pero no se evalúa. Sí. Luego, cuando aparece toda la parte de dominio, función inversa, composición de funciones, a partir de ahí yo considero que hay que darle más bola a la materia, porque a partir de ahí se evalúa. Entonces, eso en cuanto a funciones. Después entra todo lo que es límite y continuidad, que también una parte súper importante dentro de la materia. Y dentro de límites, en los límites, los casos de indeterminaciones, los básicos y después los especiales, como el caso 1 al infinito y demás. Bien. Y después, por
último se ve la parte de derivadas. Yo lo que recomiendo en la materia es que prioricen derivadas para el primer parcial, porque ya después del segundo todo se aplica a eso, bien, todo. Bien, Así bien, que bien, bien. es como consejo fundamental. Y después, dentro de lo que es derivadas, lo que entra en el primer parcial es como que se divide en dos. Tenés lo que entra en el primero, que es toda la parte de análisis de funciones y alguna aplicación económica, y ya en el segundo se ven otras cosas. Ok, excelente. En lo que es este primer parcial, ¿entra algo relacionado, si los ejercicios son relacionados a la economía o algo por el estilo? No del todo. Dentro de la unidad de funciones se ve las definiciones básicas, como qué es una función de oferta, qué es una función de demanda y demás. Y eso es importante saberlo porque después se aplica en toda la materia. Entonces, en derivadas quizás tengan que volver a aplicar conocimientos sobre eso, entonces es importante que lo tengan bien fresco de la unidad 1. Pero no es que la mayoría del parcial va a estar relacionado con la parte económica. A veces puede ser tomado como a veces no. Ok, excelente. Antes de seguir avanzando en lo que es el primer parcial, segundo parcial y demás, ¿cuál es la diferencia de esta materia, o sea, de hacerla en el CBC presencial versus hacerla en UBA 21? Bueno, si nos ponemos a hablar de dificultad, yo siempre consideré que en UBA 21 es más difícil que CBC presencial. Ok. Por una razón de que quizás en UBA 21 se le da más bola a la parte teórica. Es decir, también entra lo que es el análisis de teoremas, por ejemplo. Que es como más denso todavía y más difícil para el alumno. En cambio, en CBC presencial, quizás los parciales son muy similares entre sí, modelos de exámenes también, y no se le da importancia a esa parte teórica. Bien, excelente. En este primer parcial, ¿cuál es la diferencia entonces entre lo que se da para UBA 21 para lo que se da con el CBC de esto que recién comentabas? Dentro del temario no hay diferencia. Ok. Sí, es eso, nada más. El tema de que quizás se tome un poco más teórico en UBA 21 o más aplicaciones a teoremas. Pero en sí lo que tiene análisis matemático de CBC y UBA 21, que el temario es exactamente el mismo. Nada más que la única diferencia es que en UBA 21 entra polinomio de Taylor, y en CBC presencial nada más para una cátedra, entra polinomio de Taylor. Ok, excelente. Ahora ya pasando a lo que es el segundo parcial, ¿qué temas entran? Dentro del segundo parcial tenemos la segunda parte de derivadas, donde entra todo lo que es recta tangente, L'Hopital, una herramienta fundamental L'Hopital, y ya después pasamos a otras aplicaciones económicas, más la parte de integrales, que se ven análisis de áreas, también otras aplicaciones económicas, y todo lo que es series y sucesión. Y como mencioné antes, para aquellos que estén en UBA 21, entra lo que es polinomio de Taylor. Bien, en este segundo parcial ya vemos más un poco la aplicación en lo económico. Un poco más que el primero, sí. Ok. Sí. ¿Cómo es para darles un ejemplo? Que por ejemplo te dan números o te dan un caso y en base a ese caso tenés que aplicar los temas vistos. No, dentro de aplicaciones económicas siempre se ve todo lo que es excedente del consumidor. Ok. O sea, hay temas particulares, fórmulas particulares que se ven de economía, relacionados con el análisis que estamos haciendo. Por ejemplo, dentro de lo que vimos ya en el primer parcial de análisis de funciones, se aplica esto para el segundo, pero en funciones que tengan un significado económico. Ok. Esa es la única diferencia. Bien, excelente. Y ya lo que es posteriormente el final, ¿entran todos estos temas? ¿Hay alguno que se queda fuera en la generalidad o cómo es? Los finales son bastante completos y son largos los finales, a eso voy, y son los mismos ejercicios que toman en un parcial y en un primer y segundo parcial. Así que no es que se deja fuera alguno. Quizás sí tengo para recomendar darle más prioridad a algún tema que a otro, porque se evalúa más. Por ejemplo, en derivadas lo que es estudio de funciones, cómo calcular una integral, también recta tangente y demás, pero en sí es todo lo visto durante la cursada. Ok, si tuvieras que dar algún tipo de tips de estudio para los alumnos para que digan, bueno, yo te recomiendo que si no tenés una buena base comiences a ver por acá, ¿cuál sería desde lo más básico que tendrían que saber como para poder arrancar y entender los temas de la materia? Súper. Esto me parece fundamental. Siempre, o sea, si bien hay como toda una parte introductoria, quizás hay algunos que no le dan tanta bola y para mí es importantísimo que sepan de ecuaciones lineales y cuadráticas, es decir, saber despejar una X, cálculos combinados, y esas tres cosas para mí me parecen clave para el resto de la cursada, porque ya no
no pueden estar, no sé, viendo otro tema, no saben despejar una X, ahí se van a estar atrasando. Y es más, van a seguir sumando problemas a algo que no debería estar ya esa instancia. Entonces, recomiendo que prioricen eso al principio de la materia. Y nada, y que también, si bien hay toda una parte de repaso del secundario y demás, está buenísimo que la hagan. Yo considero que es importante todo lo que sea. Más también porque hay muchas carreras que después van a tener análisis 1 como materia ya en la carrera. Y entonces no es una materia análisis que se curse para aprobarla y ya. Claro. No, es importante porque cuando estén en la carrera van a necesitar algunas cosas que ya vieron y ahí van a asumir que ya las vieron en el semestre. Ok, excelente. Bueno, ¿te parece si vemos algún modelo de parciales y primer parcial, segundo parcial y final para ver más o menos cuáles son los puntos más importantes? Obvio, re. Buenísimo, acá ya estamos viendo lo que es el primer parcial. Vemos que acá son 4 ejercicios. O sea, estos son 2 modelos de parciales y Exacto. esto es de una cátedra o algo por el estilo. Esta cátedra es Gutiérrez, Ok. que es la cátedra más común, a la mayoría le toca cátedra Gutiérrez y están en el CBC, pero el contenido, digamos, es el mismo para todas las cátedras, para el primer parcial. Bien, Bueno, bien, 21 también. excelente. Y estos son los ejercicios modelos, estos son ejercicios que siempre toman en cualquiera de las cátedras. Ok, excelente. Bueno, ahí vemos que, por ejemplo, el primer ejercicio, ¿de qué es en este caso? En los primeros ejercicios siempre va a aparecer como una unión entre todo lo que es números reales, o sea, entre lo que es intervalos o inecuaciones, todo lo que mencioné antes, que es todo sobre composición de funciones, buscar el dominio, buscar la inversa de una función. Entonces, en el primer ejercicio de parcial siempre te va a aparecer eso, ese estilo de ejercicios. Bien, ya el segundo vemos que hay límites. Límites. Y algo para decir, que creo que le va a servir a todo el mundo, que no toman gráficos en toda la cursada, o sea, no van a tomarte gráficos. Ok, excelente. Bueno, y el segundo ejercicio ya es de límites. Generalmente van a tomar o algún límite especial, como vemos en el primer parcial, en el punto 2, tenemos un límite especial. Aquí llamo límite especial a todo lo que es con radicales, con lo del caso 1 al infinito, que hay que hacer lo de la E y demás. O también un ejercicio de asíntotas, como aparece en el segundo punto del segundo modelo, que nos piden las asíntotas verticales. Ya lo que es el tercer ejercicio. Ya ahí pasamos a la aplicación de derivadas. Es muy improbable que te tomen un ejercicio de buscar la derivada de esta función, sino que sí se evalúan las aplicaciones a la derivada. Bien. Por eso es importante conocer bien las reglas a partir de esa parte de la materia. Entonces, en el punto 3 podemos llegar a tener un ejercicio de recta tangente o recta normal y alguna aplicación económica. Por ejemplo, en el segundo modelo nos dan una función de costo y nos piden el costo marginal, que básicamente, ya lo van a ver en la materia, costo marginal es derivar la función de costo. Entonces es importante ya para el tercer punto tener una noción bastante buena de derivadas. Bien, genial. Ya lo que es el cuarto ejercicio. Ya el cuarto ejercicio siempre lo que se va a tomar es estudio de una función. Entonces buscar el máximo, mínimo y demás. Así que en eso se basa el cuarto punto nomás. Bien, excelente. De los 4 puntos, ¿cuál para vos es como nivel de dificultad de cada uno o a cuál recomendás prestarle más atención a la hora de estudiar? Bien, considero que lo que es el punto 1, como anteriormente hablamos de esto de que si se pueden estudiar por separado, que no son tan correlativos, bueno, el punto 1 y el 2 quizás no son tan correlativos con lo que sí. Yo le daría más importancia a los últimos 2 puntos, 3 y 4, porque como mencioné anteriormente, derivadas es el tema más importante dentro del primer parcial para poder seguir bien con el segundo. Entonces todo lo que es punto 3 y 4 le daría mayor importancia. Y en cuanto a dificultad, quizás por una cuestión de que sea más correlativo de otro tema, el punto 4, pero en sí, nada, todo tiene el mismo grado de dificultad, ¿no? No es Bien, mucho. bien, excelente. Ya lo que es el segundo parcial, ¿qué tenemos por acá? Lo que viene siendo el primer punto, límites. Bien, no es límite, sino que es una aplicación de derivadas con el límite, L'Hopital se llama. ¿Sí? Bien. Entonces el primer punto siempre va a ser L'Hopital. O va a aparecer así como aparece en el primer y segundo modelo, que es calcular un límite a través de esta regla, o también como buscar el valor de A para que el límite me dé tanto. Alguna de esas dos posibilidades. Pero Bien. es L'Hopital en sí. Bien, excelente. El 2 ya tenemos acá integrales. Exactamente, ya a partir del punto 2 en adelante se utiliza lo que es integrales. Sí, ahí sí nos puede pedir que calculemos una integral como aparece en el primer modelo o con alguna aplicación económica como aparece en el segundo modelo, que ya nos da la demanda marginal y nos pide la demanda original. Entonces, para pasar de algo marginal a algo
original, digamos, de la demanda marginal a la función de demanda original, va a haber que integrar. Entonces, en sí, todo lo que es punto 2 va a ser integrar. Te lo pueden dar así directamente como aparece en el primer modelo o en el segundo, medio encubierto con alguna aplicación económica, pero en fin lo que vas a tener que saber es integrar, perdón. Bien, excelente. El punto siguiente. El siguiente ya es de cálculo de área, siempre. En esta parte recomiendo mucho, quizás no se le dio mucha bola a la parte de gráficos al principio de la cursada, pero acá es cuando, o quizás se preguntan, ¿y para qué grafiqué tanto en la primera parte de la materia, en la unidad 1, que como mencioné es la más densa? Bueno, ahora sí, para hacer el cálculo de área en el punto 3 del segundo parcial, vamos a tener que tener una noción de gráficos, porque justamente vamos a tener que aplicarlo antes de calcular el área encerrada de algo a través de integrales. Entonces, volver un poco a eso y para que vean también que es importante dentro de la materia, aunque quizás no se evalúe puntual. Bien, excelente. Y ya el último punto lo que tenemos es series. Sí, el cuarto punto es de series y sucesiones, ¿sí? Particularmente dentro de esta cátedra, que es Gutiérrez, y también en todas las que son de CBC, siempre te van a tomar este tipo de ejercicios de serie. Para los que están en UA 21, ahí sumaría un poco más de sucesiones y de polinomio de Taylor, pero polinomio de Taylor en los primeros puntos. Pero después es todo lo mismo, siempre va hacia lo mismo. Considero que el cuarto punto, si se practica bien de ejercicios de parciales, es muy sistemático, es como que siempre sale de la misma manera. Bien, excelente, buenísimo, súper claro. Y acá ya tenemos lo que viene siendo el final, consta de 20 puntos, ¿no? Exacto, el final es de 20 puntos y fíjate que no hay mucha diferencia con los parciales, son ejercicios similares. Fíjate que, por ejemplo, el punto 6 es buscar el dominio de una función, que yo dije que es un probable ejercicio que te tomen en el punto 1 del primer parcial, ¿sí? Claro. Por ejemplo, en el punto 3 vemos un límite especial, que es el caso ahí, el caso 1 al infinito, que yo mencioné como segundo punto del primer parcial también. Entonces, es como, son todos ejercicios muy similares a los de parciales. O sea, a lo que voy es que para un final, no es necesario quizás estudiar tanto de modelos de finales, sino también se puede estudiar de modelos de parciales. Ok, excelente, buenísimo. Ya tenemos acá la segunda parte del final también, es como un popurrí de todos los ejercicios que se fueron viendo. Exactamente, ya en la segunda parte podemos ver, no sé muy bien de qué cátedra es, pero podemos ver que hay más aplicación de integrales y demás, como la segunda parte de la materia. Bien, excelente, buenísimo. Y este final consta de 20 ejercicios, de los cuales 8 ejercicios hay que tener bien sí o sí, y no hay que tener más malos que bien, es decir, o sea, vos no podés responder más ejercicios mal que bien, es decir, puedes tener 8 bien que con lo que aprobás, pero si tenés 8 bien y 8 mal, no aprobás. Exactamente, sí, tienen esa regla, digamos, para evaluar. Sí. O sea que para los alumnos bajo esta regla, sí o sí recomiendo que por lógica respondan sí o sí 15, porque si tienen 8 bien van a aprobar y tienen la posibilidad de tener 7 mal y igualmente aprobarían. Así que nunca respondan menos que 15. Yo me acuerdo cuando rendí, había gente que respondía 10 por las dudas y está mal, porque al fin y al cabo con 15 la probabilidad te da. Exacto, sí, es tal cual así. Quizás hay veces que me dicen, me preguntan, che, ¿y puedo dejar algún tema fuera o qué me recomendás? Viste que a veces uno no llega o te preguntas qué puedo priorizar. Entonces, todo lo que mencioné hoy, priorícenlo. De última, si no llegás con el último tema que es serie, fijate en todo ese final que hay un solo ejercicio de series. O sea, quizás eso, priorizar. Siempre es mejor priorizar temas antes que seguir sumando y tenerlos ahí. Tal cual. Sin verlos un 100%. Tal cual, 100%. Bueno, buenísimo, Leila. ¿Algo más que quieras comentarnos? ¿Algo que te hubiese gustado que te hayamos preguntado? Quizás alguna recomendación en general para la materia es, una buena forma de organizarse, digamos, es que al final de ver cada tema estaría buenísimo que resuelvan ejercicios de parciales antes de seguir con otro, porque así es como los van a ir evaluando y está buenísimo que yo entiendo, porque también siendo estudiante siempre la parte de resolver un ejercicio de parcial da como más miedo, ¿no? Pero claro, es algo que hay que hacerlo porque a todos nos van a tomar un parcial. Entonces, ir viendo ese tipo de ejercicios desde ya, como no terminar una unidad antes de hacer un ejercicio extra de parcial. Eso me parece importante. O no presentarse un parcial sin hacer un modelo de parcial. Bien, excelente. Bueno, buenísimo, de verdad. Muchísimas gracias, Leila. Y bueno, ya saben, cualquier consulta van a tener acá en la descripción el contacto de Leila si quieren hacer algún tipo de consulta y demás información que les va a ser muy, pero muy útil. Leila, de verdad, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos. Gracias por todo.
Nos vemos en otro video.